no fue el hacer una lista de libros canónicos lo que les dio la autoridad como palabra de Dios, sino simplemente reconocieron que esos libros ya eran una autoridad. F. Bruce dice una cosa con respecto a la canonización del Nuevo Testamento. Dice, una cosa debe aclararse enfáticamente. Los libros del Nuevo Testamento no se volvieron la autoridad para la iglesia porque fueron incluidos formalmente en una lista canónica. Por el contrario, se incluyeron en la lista canónica porque ya eran la autoridad. Dios ha reservado su palabra de Dios. La palabra de Dios, su revelación. Dice un amigo, Dios me habla mucho en su palabra de Dios. Dios ha reservado su palabra, la ha preservado para nosotros, para que podamos confiar en ella, conocerla. Ahora, brevemente, quiero terminar con esto. ¿Qué dice la Escritura de sí misma? Anota estas citas. Proverbios 30, versos 5 al 6. Dice, toda la palabra de Dios, toda es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios es perfecta. No necesita nada. No le hace falta nada. No necesita la ayuda de otros libros. La palabra de Dios sola es suficiente. Es efectiva. Isaías 55, versos 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que primero riega toda la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios cumple sus propósitos, es efectiva, es poderosa. Salmo 19, léelo en tu casa, es increíble. Básicamente dice que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo significa literalmente tonto, así que me ha ayudado mucho, la verdad. El Salmo 119, memorízatelo y te lo pregunto la próxima semana. Es la descripción por excelencia de lo que es la palabra de Dios. Y Jesús mismo dijo acerca de la palabra de Dios, dijo en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es realmente el mensaje de la palabra de Dios? ¿Habrá muchos mensajes en la palabra de Dios? ¿Hay muchos temas? Sí. Pero el mensaje es uno solo. Uno solo. Y el mensaje es una persona. Jesucristo. Toda la Biblia, absolutamente toda, excepto la página del editor que dice cuántos ejemplares fueron impresos y en dónde, el tipo de papel, el gramaje. Toda la palabra de Dios, correctamente leída, con un corazón correcto, te va a revelar una cosa, una persona, a Jesucristo. Así que el mensaje de la Biblia es, ¿quién es Dios? Me revela a Dios. Puedo conocer a Dios a través de ella. Jesucristo dijo en Juan 5:39, le dijo a los fariseos, les dice, ¿ustedes escudriñan la Biblia? ¿Escudriñan las Escrituras? Porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Lo chistoso es que ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. O sea que no sé cómo leen su Biblia, no sé qué Biblia leen, pero la Biblia habla de mí y no me reciben. 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 al 5, nos dice, básicamente es el Evangelio en una cápsula, concentrado. 1 Corintios 15, versos 3 al 5. Es el apóstol Pablo hablando y dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Y realmente podríamos decir incluso de todo esto, conforme a las Escrituras. Cristo cumplió la ley, Cristo cumplió las Escrituras. El Evangelio no fue una cosa que sucedió en el momento en el que Cristo nació.
El Evangelio se planeó desde antes de la fundación del mundo y la Biblia completa me apunta hacia la persona de Cristo y su obra. ¿Quieres conocer a Dios realmente? Lee tu Biblia. Y no solo la leas. De repente a lo mejor no quisiera abrumarte con todo lo que hablamos acerca de los datos técnicos de la Biblia, no está ordenado cronológicamente, hay distintos géneros literarios, tienes que analizar el contexto, sí, todo eso es cierto, sí. Sin embargo, quisiera hoy dejarte con una realidad básica y elemental. Jesucristo dijo, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Aquel que quiere realmente conocer a Dios, sucede dos cosas. Realmente, aquel que quiere conocer a Dios, lo va a conocer. Y la segunda, con respecto a esto, aquel que busca a Dios, la verdad es que está mostrando, al buscar a Dios, al tener hambre de Dios, está demostrando que Dios lo encontró a él primero. ¿Tiene sentido esto? O sea, cuando tú dices, yo estoy buscando a Dios, ¿realmente Dios te buscó a ti antes? ¿Cambió algo en tu corazón? Y ahora tú estás buscándolo como respuesta al trato que Él tuvo contigo. La mejor manera de entender la Biblia, la mejor de todas, es estudiándola siempre con su autor en tu corazón, en tu mente. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Y Dios lo ha dado todo, absolutamente todo, para que tú puedas reconciliarte con Él el día de hoy. ¿Por qué digo reconciliarte con Él el día de hoy? Porque si tú no estás en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Significa depositar mi vida entera bajo sus pies. Y entonces yo vivo conforme Él lo dice. Y no confío en mi propia sabiduría, no confío en mis buenas intenciones, en mi capacidad de ser bueno, de dirigir mi vida. No. Todo eso lo pongo a los pies de Cristo y entonces le busco y le conozco a través de su palabra. Eso significa estar en Cristo, caminar con Él. Bueno, si tú no estás caminando con Él el día de hoy, no puedes acercarte con Dios. No puedes. Tienes que venir a Jesucristo. Y Él, que es Dios, te va a llevar al Padre también. Así que me gustaría que oráramos. Y si has perdido el fervor, el gusto por la palabra de Dios, que hoy Dios te renueve, que hoy Dios refresque tu corazón, ¿no? Que Dios hoy ponga en ti una nueva hambre. Una de las evidencias de que Dios está obrando en ti es que tienes un apetito insaciable por la palabra de Dios. Y sabes, es libre de calorías. De esto sí puedes comer todo lo que tú quieras. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, gracias por cada uno de mis amigos. Gracias por cada personita que está aquí el día de hoy, Señor. Te ruego que lo que hoy consideramos acerca de la manera en la que tú deseas revelarte a nosotros, mueva sus corazones a abrirse a lo que tú quieres hacer en sus vidas. Si alguien en el día de hoy no ha conocido lo que es recibir el perdón de sus pecados, tener la certeza de vida eterna por lo que Cristo hizo al resucitar de los muertos y tener el gozo de la salvación, yo te ruego hoy, Señor, que seas tú, Señor, quien deposite fe en sus corazones y que sea tu Espíritu Santo el que los convenza de su necesidad de Cristo y de su perdón y de su sangre derramada que puede lavar todo pecado, todo pecado. Señor, y quiero pedirte finalmente que hagas de este grupo de gente, que hagas de esta iglesia, Señor, una iglesia que ama tu palabra, que lee tu palabra, que cree tu palabra, que medita tu palabra, que vive tu palabra, Señor. Te pido que hagas esto para gloria de tu nombre, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.